las personas presentes. Muchas gracias por venir y, por supuesto, gracias a los que me acompañan aquí en la mesa, pues por estar aquí. A mi tocaya de apellido Báez, pues por haber escrito esta magnífica obra que le encargamos y vamos, gracias por aceptarlo primero. Y además con la ilusión que te has tomado, que ha viajado incluso a México siguiendo la pista de Izcaray. A mí eso me parece maravilloso. Entonces, gracias. Gracias a Ignacio Izcaray, que es de la familia, y por estar aquí, por lo que le has aportado también a ella, y a José Antonio Sánchez Paso, que lo conoceréis todo el mundo aquí, porque es de Béjar, es editor de la Universidad de Salamanca. Bueno, el currículum de Pepa es tan grande que bueno, pues es doctora en lingüística y estas cosas, y además tiene muchísimas publicaciones, y uno de sus temas favoritos es precisamente Jesús Izcaray. Y bueno, pues también José Antonio tiene larga trayectoria como editor y como escritor, tiene varios trabajos, etcétera, etcétera, que bueno, que prefiero que el tiempo lo ocupen ellos, que no yo, que para eso habéis venido, ¿no? Gracias por venir, una vez más. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? Pues empiezo. Tienes una hora por delante. Si quieres. Bueno, lo primero es, como manda la retórica clásica, dar las gracias. Acércate al micrófono, me dice Chema. Así es que me voy a acercar al micrófono. Muy bien, pues quiero empezar diciendo gracias a vosotros, Pepa, tocaya, gracias al Centro de Estudios Bejaranos y felicitaciones al Centro de Estudios Bejaranos por los logros que está consiguiendo. Yo sigo las informaciones que Carmen nos pone en Facebook y son de admirar y de reconocer y de estar orgullosos de esos logros. También por todas las actividades culturales que hacen en Béjar. Efectivamente hay muchas actividades en Béjar. Hoy mismo estamos haciendo doblete porque en el colega Casino hay otra presentación de otro libro. Fantástico. Todas esas actividades e iniciativas culturales que hace el Centro de Estudios Bejaranos tienen mi aplauso, mi admiración y mi gratitud. Y por otra parte, por las publicaciones que tienen, de las cuales ahora yo misma me he beneficiado, e incluso antes, cuando empecé hace muchísimos años, con algunos de los que nos acompañan aquí, a ser miembros del Centro de Estudios Bejaranos. Esas publicaciones incluyen, por ejemplo, la colección en la cual ya está numerada con el número 10, esta biografía de Jesús Izcaray Cebrián. Y luego otra publicación que a mi modo de ver también es de reconocer, la revista que publican, que ahora tendremos la ocasión de ver a final de año, con unos artículos excelentes, con unos artículos generosamente enviados, abundantes y con una calidad de impresión muy de reconocer, muy de admirar. Así es que gracias por todo ello. Gracias también a todos vosotros. Os voy a tutear y además voy a decir vosotros. Para los que nos estén escuchando, no es que no tenga esta conciencia de esa posible discriminación. Yo a partir de ahora, una vez que digo vosotros, vosotras, vosotres, vosotrex, todo lo que queráis, yo me voy a centrar solamente en decirlo una sola vez y ya entendéis que es el genérico gramatical de todos vosotros, etc. Gracias también a las personas que ahora me arropan aquí, además de Josefa como Pepa, como presidenta del CEB. Tengo el orgullo y la humildad de estar al lado de José Antonio Sánchez Paso. José Antonio ha sido
Ha sido un ojo atentísimo, experto, diestro, paciente, y además ha sido una referencia excelente de su especialidad, la ortotipografía. Así que si hay alguna errata en ese libro, que supongo que la habrá porque yo la he dejado a conciencia, como tú me dijiste, a ver quién la encuentra, pues esto se lo debo a José Antonio. Y luego también está Ignacio. Yo siempre, desde que empezamos a trabajar juntos, fue Nacho. Entonces, a Nacho Izcaray Yepez, Jesús Ignacio Izcaray Yepez, ahora ya veremos que es familia de Izcaray, pues me ha dado también la precisión en el ámbito familiar. Y hemos estado por entre preguntas, por entre fotografías, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y aunque no está aquí en la mesa, gracias Nacho Ignacio, aunque no está aquí en la mesa, quiero también agradecer a Edu Izcaray Matas, que también fue el primero que hace muchísimos años me dio muchísima información, la que tú tenías, Edu. Entonces, la familia Izcaray, como indico en el libro, un agradecimiento amplio y muy sentido y muy fuerte también. Gracias por venir. Estoy muy cómoda viendo a tantos amigos. Gracias. A veces me parece tan pequeña la palabra, pero realmente gracias por venir desde sitios, desde otros lugares, desde Béjar. Lo habéis visto y os habéis acercado, así es que gracias por estar aquí. Y luego me voy a dirigir a la cámara porque hay colegas y amigos en otros lugares, en otros países, a los que, como no teníamos la conexión internet aquí, me dijeron ya los compañeros que no íbamos a poderlo retransmitir en directo, están pendientes. Entonces quiero agradecer a todos los que estáis viendo en cualquier lugar que os encontréis. Gracias por el interés, gracias por las preguntas que me habéis hecho. Esta es la presentación de la biografía de Jesús Izcaray Cebriano, un escritor, un periodista de esta ciudad donde nos encontramos ahora, que es Béjar, en Salamanca, España. Bueno, pues a partir de ahora lo que quiero decir es, para iniciar un poco lo que después a lo mejor puede ser más una conversación, quiero empezar diciendo que Jesús Izcaray Cebriano, justo Jesús Izcaray Cebriano, tuvo un amigo muy íntimo, muy cercano, que fue Amaro del Rosal. Amaro del Rosal, para algunos de vosotros, no es desconocido. Un militante socialista, comunista, un político, con el cual Jesús se cartea, se relaciona, tanto cuando están aquí en España como cuando salen ambos al exilio. Y en una de las cartas que Jesús le manda a Amaro, siempre andan con bromas. Esta carta se conserva en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares. Le dice Jesús a Amaro: Amaro, yo no sé qué pasa con mi obra literaria, con las cosas que escribo, que solo la estudian mujeres. Así es que no salgo de entre mujeres. Ya veréis en el libro algunas cositas respecto a esa relación entre Jesús y las mujeres. Pero es verdad, tiene razón. Tiene razón. En 1967, una estudiante de la Universidad de París, Nanterre, Cécile Harland, escribió ya lo que nosotros aquí podríamos llamar una tesina sobre el aspecto sociológico de una de las novelas de Jesús Izcaray, La Hondonada. En 1975, año
año emblemático, 1975, una estudiante de último año de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Elizabeth Gatlin, estudió Madame García tras los cristales desde el punto de vista de una novela política. Unos años más tarde, en 1979, Elena Au, la hija de otro amigo de Jesús, Max Au, viene a Madrid a hacerle una entrevista, la que fue la última. Le quitamos este privilegio a Antonio Ejido, que también publicó una penúltima entrevista de cuando vino Jesús aquí en el 79 a dar el pregón de fiestas de Béjar. Le hizo unas entrevistas en Madrid, ella vino desde México, porque estaban haciendo otras dos mujeres, Eugenia Meyer y la recordada Dolores Pla, un proyecto sobre la tradición oral, sobre la historia oral de los exiliados republicanos de 1939, exiliados españoles, 1939. 116 entrevistas que gracias a los convenios y al acuerdo entre gobiernos ahora mismo están disponibles a través de Internet en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y aquí en el 92 llego yo misma y hago una tesis doctoral sobre Jesús Izcaray, me centro en la obra literaria, dejo al margen el aspecto biográfico y se hacen 3 ediciones de 3 novelas y una selección de cuentos gracias a la iniciativa de otro enorme recordado, que es Jesús Sánchez Ruiz Pérez. En el 2000 aparece Noche Adelante, una colección de cuentos. En el 2004 La Hondonada, y en el 2005, dentro de la Biblioteca del Exilio, del Grupo del Exilio, liderado por Manuel Aznar Soler, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Madame García tras los cristales. Entonces, sí, efectivamente, todas hemos sido mujeres hasta ahora. Ahora, yo ya voy ahora a la parte biográfica, porque sí que me había centrado en su estilo, en sus actividades literarias, pero cuando el Centro de Estudios Bejarano me encarga pues, investigar la biografía, allá que me voy, claro, allá que me meto. Y me surgen inmediatamente dos cuestiones. Con tal de hacerlo bien, claro, pues uno piensa, vamos a ver, ¿cómo me voy a acercar yo al género biográfico? Es decir, ¿qué es la biografía? ¿Qué es una biografía? Porque yo tenía claro que quería huir de lo que fuera simplemente una retahíla o una sarta de fechas y de datos, de títulos, etc. Entonces, escuchando una conferencia de Ian Gibson, encuentro lo que conecta con lo que yo estaba barruntando. Entonces esta conferencia fue para mí luminosa, porque yo salí de allí diciendo, esto es lo que yo quiero. Yo quiero encontrar, dice Gibson, la clave, el quid, la esencia de la vida de una persona que nos explique cuál ha sido ese recorrido vital, por qué ha hecho lo que ha hecho, cuáles han sido las decisiones y por qué las tomó. Esa fue la luz que me guió a la hora de plantearme el escribir la biografía de Jesús Izcaray. La otra pregunta fue, ¿este hombre quién es? ¿Y por qué va a tener un hueco en la colección Don Francés de Zúñiga, empezada por José Antonio, abierta por José Antonio,
¿por qué va a tener ahí un espacio? La respuesta, después de cierta reflexión, yo creo que merece el tener esta biografía por él mismo, por la propia curiosidad que podemos tener los bejaranos de ver qué tipo de vida vivió, cómo fue, por dónde anduvo, qué lo inspiró, cómo es que su personalidad fue la de batallador o la de a mí no me saca nadie de España porque yo voy a volver, emprendedor, con iniciativa, hasta cierto punto arrogante. Algunos me decían, bueno, es que era un poco gallito. Pues sí, bueno, a lo mejor a alguien le inspira este tipo de vida, conocer lo que hizo. La segunda respuesta que me di a mí misma fue que nosotros todos merecemos esta biografía. Todos los españoles necesitamos esta biografía, esta y otras, y muchas más. Muchas, de muchos exiliados republicanos españoles que marcharon en el 39 a varios lugares de este planeta, de los cuales, como el propio Izcaray, no sabemos, siguen siendo desconocidos. La Guerra Civil de 1936-39 es un capítulo concluido de la historia de España, pero resulta que en literatura, en arte, en pintura, en música, todavía no está concluido porque no tenemos información de qué fue lo que hicieron ellos, que al fin y al cabo son ramas de un mismo árbol. Por lo tanto, me congratulo de que Jesús Izcaray esté en la colección de Don Francesc de Zúñiga, al lado de Nicomedes, Marín Mateos, de Pedro Dorado Montero, de José Lidón, de Blanca de Pedro, de otros bejaranos, pero también como una persona, como un autor, con su valía o no, pero démosle el derecho a que se lo lea y a que luego también lo critique y lo evalúe y pensemos pues cómo es su obra. Con estos cimientos y con estos principios conceptuales fue como yo me puse a ver hacer la búsqueda de la vida de Izcaray. Lo primero que hice fue, y lo diré muy deprisa para que nada más veamos la imagen en la diapositiva y después nos metamos a lo mejor a algún tipo de preguntas que a mí por lo menos me encantará y yo creo que a los demás también. Todo esto, esta familia, este árbol genealógico, está en el libro, pero yo quería enmarcarlo dentro de la familia. En esta imagen vemos a la madre de Izcaray, Dora, Isidora, Petra, la boletera por su tío y una hermana suya, Ángela. Un poco más cercano el árbol. Chema, ¿qué nos dices? Que nos retiremos un poquito. José Antonio, que te retires un poquito para que lo vea. En absoluto, ¿cómo es eso? Ahí. Vale, pues entonces ya sabemos que, o al menos lo hemos oído, quizás lo hayamos oído aquí en Béjar, Justo Jesús Cebriano, Izcaray Cebriano, nacido aquí en Béjar, bautizado aquí en San Juan, es de padre desconocido, es hijo de soltera. Este es un dato importantísimo en su biografía, porque lo va a ir arrastrando hasta el final de su vida, y lo vais a ver en lo que yo he escrito de su biografía, de su vida. Este es el acta de nacimiento de ahí, de San Juan. Nació en la calle Trascorrales, hoy Miguel de Unamuno, y lo bautizaron a los pocos días. Nació el 14 de diciembre de 1908. En algunos documentos la fecha está equivocada, no es el 9 de diciembre, es el 14 de diciembre
de 1908. Aquí tenemos el censo bejarano de 1910 y nos dice dónde estaba censado. Estaba censado con 4 personas, Eduardo Izcaray Izquierdo, el abuelo, Felipa Cebriano, era la esposa, la abuela, Isidora Izcaray Cebriano, Dora, la madre, y Jesús Izcaray. En el número 2. En el número 2 de Trascorrales. Aunque nació en Trascorrales, en esta casa que hoy está en venta, en el número 2, realmente Jesús, el niño, pasó su infancia en esta fonda del comercio. Foto que me ha pasado Juan Antonio. En esta fonda del comercio es donde vivió, escuchó las primeras lecturas, se enamoró de los folletines y vivió la ausencia de su madre, sustituida y reemplazada por la figura materna de su tía Carola, que va a ser una referencia absoluta. La imagen actual, esta es la imagen actual en Sánchez Ocaña 24-26, de la Fonda del Comercio. Propiedad de la viuda de Ignacio Rodríguez, Carolina, que no era bien aceptada por las señoras de herencia de alto copete de la sociedad bejarana. Una imagen que me ha facilitado Nacho, curiosa porque es solo Jesús con los 2 espejos y parece que hay más niños. Es solamente un niño, es solamente Jesús el que aparece en esta fotografía. Para que vayáis viendo que se necesitan buenos ojos y quizás buenos lentes de aumento o buenas gafas, este es el censo de 1915 de Madrid. Es un microfilm que hay que tomarlo con paciencia. Aquí no está Jesús. Jesús no dejó Béjar en 1915. Lo dejó en la primavera del 16, con 7 años pasados, cumplidos. De Madrid, la familia marcha a Burgos por una situación familiar, del trabajo de uno de los tíos de Jesús, y aquí lo vemos en el libro de matrículas del San Lesmes. Ahí está sobrino Jesús Izcaray con sus otros familiares. Carmen García Izcaray, Carolina Izcaray, toma la primera comunión en San Lesmes y vemos las primeras firmas. Yo creo que probablemente dirigidas por la mano de algún familiar. De Burgos marcha la familia, también por una razón familiar, de pérdida de trabajo, porque se ha incendiado la fábrica de naipes, donde estaba trabajando Francisco Cameno. Efectivamente, deciden irse a Barcelona porque encuentra trabajo en unas gráficas de barcelonesas. Bueno, para que veáis que aquí hay que buscar y encontrar a Jesús. Os voy a dar una pista. Efectivamente, Jesús está en Barcelona en 1924 y lo censan como Izcara Cebrianos en la calle Diputación. No volvemos a tener otra noticia de su vida en Barcelona, muy curioso, muy raro, hasta que entra en Caja y va a inscribirse como recluta en el reemplazo de 1929. Fue su manera de librarse, dice, de la familia que lo tenía un poquito cogido en cuanto a su libertad de acción. Muy curiosamente, en el acta de inscripción de Barcelona todavía vemos que admite que es hijo de un padre desconocido. Observad lo que pone ya en la inscripción cuando llega al Regimiento León número 38 de Madrid. Empieza a utilizar un nombre, Romualdo. Yo no he encontrado en ningún documento
ni el nombre de Romualdo, ni en el censo estuve buscando aquí a ver si, porque Romualdo no es un nombre tan común. Entonces dije, hombre, si un Romualdo, a lo mejor es este. Bueno, pues aquí en el censo de 1910 me parece que encontré 2 Romualdos en Béjar, pero no, la fecha de edad no cojaba. Uno era, me parece que de Valdesangil, o sea que no he podido. Así es como diría José Antonio, para otro algo vamos a dejar esa presa. Esta es la foto del soldado Izcaray, ese que marcha con los pasodobles, encantado de la vida, ya lo veréis en el libro. A partir de su regreso a Madrid como soldado del regimiento, en el regimiento León 38, él viene con una idea. Yo tengo que escribir. Yo me voy a ir a un periódico, voy a empezar a escribir y a partir de ahí voy a empezar a escribir novelas, voy a empezar a escribir el cuento de la lechera. Pero, efectivamente, entrevista a un montón de gente famosa en aquella época, desde Rafael Alberti, ese jovencísimo que tenéis debajo de luz. Ahí está Rafael Alberti, el que luego le escribiría un poema cuando se enteró de su fallecimiento, y a Margarita Sirgo, y a los hermanos Álvarez Quintero, y a Nietzsche, y a Miguel Seca, a un montón de personajes de la época. Él ya va ideológicamente viendo que su conexión está con la República, con el socialismo, con UGT, con las juventudes socialistas. Empieza a trabajar en Ahora, empieza a montar crónicas desde la guerra. Él se dice que es miliciano y fusilero, y aparece ya como un periodista en Estampa, donde todavía se invierte mucho más desde el punto de vista ideológico. Su carácter dicharachero, de hablar con la gente, de interesarse por las vidas de las personas, lo vemos desde que empieza a escribir estas crónicas. Y después lo vais a ver si leéis sus novelas. Es la gente, son las personas, es la historia que hay detrás del personaje lo que a él le movía. Y entonces le pregunta, ¿de dónde, cómo, dónde vais, qué piensas? ¿Por qué te quedas aquí? Si van a venir las bombas italianas te van a matar. No, yo es que me quiero quedar aquí, le dice un viejo del jarama. Yo es que me quiero quedar en mi casa, yo quiero morir aquí. Es que le interesa la vida de las personas. Pero también le interesa, además de escribir ese pasodoble dedicado a Ramillita Chico, le interesa escribir sobre sus ideas, con el apoyo incondicional e incomparable de otro escritor salmantino, mirovigense, que otro de nuestros colegas ha biografiado, José María Hernández. Gracias, Chema, por hacerlo. El socialismo español después de octubre. Yo creo que ahí coincidimos quién llevó las riendas de las ideas fue Nicolás Escanilla, pero el estilo, yo creo que efectivamente es el estilo imberbe, el estilo inmaduro del principiante Jesús Izcaray. Ahí lo tenemos. Es un librito pequeñito, o sea que se puede leer fácilmente. Yo lo encontré únicamente en la Biblioteca Militar de Madrid, en Paseo Bonet. Ahí lo tienen, si alguien está interesado. Y también empieza a recopilar las crónicas de guerra. Se lo publica la Subsecretaría de Propaganda en 1937. Es un momento de exaltación ideológica para Jesús Izcaray, de exaltación de izquierdas, que culmina cuando el Partido Comunista, al cual se afilia en diciembre de 1936, cuando ya estaba trabajando en el mundo obrero y se dan cuenta que tú todavía estás afiliado al socialismo. ¿Y qué pasa? ¿Que no nos quieres? Le preguntan dos amigos que lo llaman y le dicen, ven Jesús, vamos aquí a irnos a la Rambla, que queremos hablar contigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde estás? ¿Aquí, allí, por dónde andas?
Y bueno, él se afilia al Partido Comunista, creía que tenían más iniciativas y estaba él un poquito más al aspecto del ataque que al de la defensa. Finalmente, después de ya el gobierno estar en Valencia y trasladarse a Barcelona con el propio frente de guerra, yendo hacia el futuro frente del Ebro, como todos sabemos, que es el final prácticamente de la República, pues acaban haciéndolo subdirector de Frente Rojo en Barcelona. Y ahí, desde donde salió para el campo de concentración de Argelès-sur-Mer y después en el vapor Sinaya para México con el generoso ofrecimiento del presidente Lázaro Cárdenas. Esta es una lista de los que iban en ese vapor Sinaya. Jesús Izcarra y Cebriano, periodista. Son las listas que se pueden ver en la Fundación Pablo Iglesias, pero también, por supuesto, en el Ateneo Español de México, que tienen un enorme interés siempre en todas sus actividades, por supuesto, para mantener la memoria de esta época de nuestra historia. Esta otra lista es la de la Fundación Fernando Gamboa. La mujer de Fernando Gamboa, Susana, fue la representante del gobierno mexicano que acompañó a los exiliados que viajaban en el Sinaya, juntamente con un representante del gobierno británico, un hombre bastante diferente del talante paciente y amical de Susana. Susana Gamboa escribió un diario de su travesía. Y una de las listas que ella hace es esta. Y os la quiero mostrar porque aquí prácticamente comienza esa famosa incógnita que yo menciono en el libro. Como veis, Jesús Izcarra y Cebriano, de 30 años, 1939, esto es de mayo, cuando empiezan a darle las tarjetas y los billetes de embarque para el Sinaya. Él estaba en Argelès. Él estaba todavía inscrito dentro de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, como unión sindicato, pero estaba afiliado al Partido Comunista. Observad el número que aparece a la derecha según vemos la lista. 1. Es decir, él viajaba solo. Una persona. Es una persona. En el último número de un diario que los pasajeros del Sinaya publican, con un ciclostil que Susana había subido en Barcelona, publican este diario y en el último número Jesús escribe su artículo, Los españoles en México, y está en completa sintonía con, por ejemplo, Pedro Garfias, otro de sus buenos amigos. Llegan a Veracruz. Esta imagen, no sé si os dirá algo, pero está constantemente repetida en las páginas de Internet. Incluso nosotros, el Congreso Internacional que hicimos en el año 98 en la Universidad de Salamanca sobre el estilo republicano, la utilizamos como nuestro cartel. Entonces, cuando yo estuve en Veracruz, digo, ¡qué maravilla! Me voy a ver el lugar donde desembarcó Jesús Izcarra. Así es que allí me presenté con mi póster con esta imagen del Congreso nuestro y vengo a preguntar. Y yo me fui al malecón y esto aquí no parece, si no hay, en Veracruz no hay. Esta parte de atrás no existe. Bueno, claro, es que a lo mejor después de tantos años, ¿no? Los edificios han cambiado. Estuve hablando con un fotógrafo de la ciudad. Sí, puede ser esto, aquí, tal y cual. Al final acabamos hablando con el dueño de La Parroquia, que es una de las cafeterías más famosas del puerto de Veracruz. Lo mira, lo remira, se me queda mirando, un asturiano exiliado, y me dice,
¿esto no es Veracruz? Claro, esto no es Veracruz. Entonces, eso fue una sorpresa que yo me llevé, que es, bien, no voy a decir mi hipótesis porque no puedo refrendarla con una documentación, por lo tanto me la reservo para otro artículo que hagamos. Este es el Sinaia. Este es el Sinaia, ahí viajaron los 1.599 exiliados españoles que desembarcan, como veis, en esa otra imagen, y observad a esta niña de 2 años. Esta niña de 2 años es hoy la doctora Cecilia Ridaura Sanz, una pediatra que tiene 84 años y que me escribía esto. Yo llegué a México a los 2 años, mis padres, ambos valencianos, se instalaron en Tampico y como necesitaban médicos, tanto ella como su madre, que también los 2 padres eran médicos, hicieron una labor excelente desde el punto de vista sanitario y todavía hay una página web que se puede ver de la cantidad de premios que se han dado a través de esta familia. Fundaron la familia, 4 hijos, siguen con las costumbres españolas. Los exiliados en la Ciudad de México, con los que he hablado, son mexicanos, tienen el acento mexicano, parece que son mexicanos, pero cuando les hablas de España, ellos piensan y sienten y reconocen las tradiciones españolas. Este es un caso, lo he puesto ahí para que lo leáis, para que veáis cómo siente una exiliada, en este caso la niña de los 2 años. Y este fue el recibimiento en la plaza de Veracruz, tal cual, y la plaza sigue así mismo, como la veis. La memoria que se escribe sobre el viaje, la travesía del Sinaia, esta que se puede encontrar tanto en el Ateneo Español de México como en la Fundación Gamboa, indica que los pasajeros del Sinaia fueron distribuidos en varios lugares según su condición familiar y su situación. Jesús Izcaray entra en México, en los Estados Unidos mexicanos, el día 13 de junio, cuando llega al Sinaia. Ahí lo tenemos. Y observad que cuando tiene que declarar con quién llega, dice que llega con su esposo. Yo no tenía noticia de esto hasta que investigué en los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México. De repente abro su expediente y me dice, en una ficha, Elena Camaño Cimadevila. Entonces pedí al archivero si me podía facilitar ese expediente y efectivamente era el de la esposa de Jesús Izcaray. Aquí los reciben, en la calle Latero y Cos, una paralela a la gran avenida que separa el puerto de lo que es la ciudad. A los intelectuales los alojan en el museo, en el que hoy es Museo Naval. Era la escuela naval. A las familias con niños las alojan en lo que hoy son 2 escuelas. La escuela primaria Francisco Clavijero y la escuela de bachilleres está aquí. A los hombres solteros, a los hombres solos, los alojan en la terminal. ¿Dónde creéis que fue alojado Jesús? Carmen. En la terminal, porque él viajaba solo. Bueno, pues en esa terminal, que yo pensé que era la terminal de los barcos, cuando empecé a preguntar por las calles de Veracruz, me dijeron, no, los veracruzanos entendemos por la terminal la antigua estación de ferrocarril, que es la que está al lado de la entrada del puerto donde pasaban aduanas. Ahí es donde estuvo Jesús.
el comité de bienvenida empieza a distribuirlos por distintos estados mexicanos, pero Jesús y otros colegas, otros camaradas, se cogen el tren, estaban allí mismo, se cogen el tren y se marchan a Ciudad de México sin esperar a nada más. Y Patricio Quintanilla, el autor del informe, dice en su nota a Puche, le dice: presidente, unos cuantos indisciplinados se han marchado sin esperar a que nosotros le diéramos Estado. Que se tenga en cuenta para lo sucesivo. Uno de esos indisciplinados fue Jesús, que acaba instalándose en esta ciudad de México, viviendo con los pocos pesos que le daba el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, SERE, en esta casa, que todavía sigue, y que yo tomé esta foto de la escalera porque no veáis lo empinada que era y lo estrecha que era. Y digo, ¿cómo es posible que aquí subieran todos los días al tercer piso? Después ya se cambiaron a los bajos, pero esta era la casa donde vivió con su esposa Elena Camaño Cimadevila, una gallega. Son las fichas de entrada, migración, de Jesús. Esta es la ficha de Elena. La primera vez que yo veía la imagen de su esposa. En México pude ojear el periódico que cofundó con José Renau y con José Armisen. Jesús Ilcaray fue redactor jefe y aparecía como tal desde el primer número, febrero de 1940, o sea que fueron unos meses los que estuvo sin hacer nada, porque llegó en julio del 39 y en febrero ya tenemos el primer número de España Popular. Ahí apareció como redactor jefe. Siguió apareciendo como redactor jefe de esta publicación incluso cuando regresó clandestinamente a España en 1945. Estaba camino de España y todavía él seguía apareciendo como redactor jefe de este periódico. Algo bueno, Jesús fue naturalizado mexicano, es decir, que tuvo una cuasi ciudadanía, naturalización mexicana. Gracias a esa naturalización del 41, le dan un visado a través de la Embajada de Brasil para que regrese, porque el Partido Comunista había puesto mucho énfasis en mediados de los 40 en la lucha guerrillera. Entonces lo asignaron a la guerrilla, a que estuviera con los guerrilleros, escribiera sobre los guerrilleros. Pero eso significaba dejar México, bajar clandestinamente vía Brasil, y una vez que pasó Brasil, entrar clandestinamente en Uruguay, Paraguay y después Buenos Aires, que era desde donde zarpaba el barco, el vapor Cabo de Hornos, para llegar a Portugal. Un viaje que, como podréis leer, fue de lo más azaroso y lleno de aventuras, porque viajaba doña María de Maeztu y se conocían. Ambos habían publicado en periódicos comunes en el Madrid de la preguerra. Entonces, este es el primer error que noto que hay en algunos datos de Jesús. Jesús no nace el día 9 de diciembre de 1909. Error de un mecanógrafo, de un administrador. El propio Jesús, que entrando en la clandestinidad lo que quiere es no decir datos, no dar muchos datos, es comprensible. No vamos a saber mucho más de su vida a partir de ahora, al menos demostrado con papeles. Pero observamos que está ya viviendo en otra calle, Támesis. Se ha separado de Elena y ya os decía que leeréis la relación de Jesús con las mujeres. Está viviendo ahora con una jarocha, con una jovencita
de la cual se va a separar cuando salga de México en el 45. En esta etapa de ideología exacerbada es cuando publica la biografía de héroes comunistas. Castro García Roza, Las mujeres mártires de España o Manuela Sánchez, la heroína de Carres. Y por supuesto, como vive con los guerrilleros de la zona del Levante español, no se pudo quedar ni en Galicia ni en la zona centro porque lo conocían demasiado, entonces lo asignaron al Levante. Desde ahí, una vez que termina en el 45, pasa a Francia. En Toulouse le dan la ficha de extranjero en el 46 y cuando entra en París decide inscribirse en la oficina central de los refugiados españoles. Poco más. En París sí se dedica ya a escribir las novelas, lógicamente tiene más posibilidad de escribirlas y de tener tiempo libre para esto, pero cuando muere Franco, en el 75, él empieza a pensar que quiere regresar a España y se presenta en el consulado español en París y empiezan ya las gestiones para el pasaporte que le permitirá regresar a España el 14 de noviembre de 1976. Observad que aquí, en esta ficha del consulado español en París, no hay errores. Es justo Jesús Izcaray Cebriano, nacido en Béjar, el 14 de diciembre de 1908, que está soltero, que vive en la zona más gauche de París y que viene a pedir ese